Ahí está, ya está. Perdónenme, qué bueno que me dicen que mi micrófono en Facebook estaba silenciado, pero ya estoy aquí. Bueno, un poco lo que estábamos platicando en esta onda es, hablábamos de las quejas y hablábamos de lo complicado que son las quejas, hablábamos de lo difícil que es a veces entrar en esta dinámica de queja en donde no tenemos otro tipo de interacción y de alguna manera cómo estar en ese tipo de dinámica lo hace muy complicado y hacemos que la gente que está a nuestro alrededor básicamente nos alucine. Es algo que estuvimos platicando en el programa pasado y ahora pues tenemos que seguir hablando un poco de eso, pero lo vamos a hablar desde un tema distinto. Muchísimas gracias a quienes están conectando en el Facebook Live. Ya está Michelle, ya está Nela Domínguez, ya está, por supuesto, mi querido Víctor Sariñana. Muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí. Gracias por esto del cabellito. Pues sí, me lo pinté porque ya hacía falta algo distinto. Pero bueno, el asunto es, ¿cómo podemos hacer esto de las quejas y que hablábamos de cómo sí se convierte en algo contagioso? Y justo entonces el tema de hoy, que está bien interesante, hoy vamos a hablar del contagio emocional. ¿Qué es eso del contagio emocional? Y les tengo dos ejemplos perfectos. Uno me voy a tardar más en decírselos porque es más largo y se los va a platicar bien padre. Pero el primero, para que todos estemos como en la misma sintonía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contagio emocional? Bueno, pues el contagio emocional es un fenómeno y este fenómeno tiene que ver con tener estas emociones y reflejarlas en las otras, conductas y emociones que tiene otro y que de alguna manera nos desencadenan a sí mismo sus emociones y empezamos a tener comportamientos similares. Y ustedes van a decir, ay, eso no pasa, irse por Dios, cada quien es dueño de sus emociones y no necesariamente nos las vamos a contagiar hoy que está tan de moda esto del contagio. Déjenme decirles que sí. Sí hay un contagio emocional y les voy a poner el primer ejemplo para que digan, no, sí es cierto. Ahorita que yo sé que la mayoría de los programas que vamos a tener toda esta semana tienen que ver con el Día de Muertos, con Halloween, con experiencias extrasensoriales, con todas esas cosas. Más allá de eso, yo sé que muchos de los programas de la barra de Promo Estéreo pues van a ir encaminados a eso. La verdad es que dije, no me voy a ir con la corriente, pero el ejemplo que les voy a dar sí tiene que ver con eso. Porque, ¿recuerdan estas casas de miedo, de susto, no sé, de la feria de Chapultepec en paz descanse, o de la de Six Flags, o este tipo de ferias que de alguna manera nos hacen tener como esta experiencia de miedo? ¿Y qué pasa cuando en el grupo en el que vamos, ya saben, que entramos a la casa y somos un grupo de personas y entonces nos metemos a la casa y en esta casa lo que hacemos normalmente es pues asustarnos porque va a salir Freddy Krueger y va a salir Jason y todos estos, ¿no? La Llorona y todos estos personajes que la intención es asustarnos. ¿Qué pasa cuando alguno de esos miembros de ese grupo empieza a reírse, por ejemplo? Por más que tú te quieres asustar, terminas botado de la risa. Pero ¿qué pasa cuando alguno de esos miembros, en mi caso, yo soy súper asustona, normalmente si yo entro a esas casas, procuro no hacerlo porque ya sé cómo me pongo y me altero, pero cuando entro a esas casas o cuando es esto de en Six Flags, la época de zombies y no sé qué, yo me asusto mucho y grito y todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas emociones se contagian y el resto del grupo con el que vas empiezan a asustarse de todo, empiezan a tener miedo y empiezan a alimentarse y a constituir una especie como de grupo en una masa que empezamos a actuar muy similar, empezamos a asustarnos de las mismas cosas y empezamos a actuar de una manera muy particular en grupo. Eso que en su momento se le podría llamar o se le llama también como alguna crisis colectiva, ¿no? O algún tipo de histeria colectiva, histeria masiva, de alguna manera eso nos pasa aunque sea cara a cara. Eso que le pasa al otro y que tenemos enfrente, de alguna manera nos va de alguna forma a influir a nosotras y a nosotros y vamos a entrar en esa dinámica. ¿Cuántas veces les ha pasado? Y ahí voy con el segundo ejemplo para que nos quede todavía más claro. ¿Cuántas veces cuando alguien se ríe y se ríe mucho, se ríe muy chistoso, automático las personas que están alrededor de esa persona se empiezan a reír igual y hasta dices, me estás contagiando tu risa, por el amor de Dios?
¿no? Y entonces nos reímos, y se ríe, y entonces yo me río, y entonces él se ríe, y entonces yo me río, y entonces ya es una cosa que se hace un círculo, pues yo diría en este caso virtuoso, porque en este círculo, pues lo único que hacemos es reírnos y pasarla re bien. Eso mismo nos sucede con otro tipo de emociones y también nos sucede con las quejas, con el estrés y con situaciones o circunstancias que no necesariamente van a ser constructivas. Les voy a poner, y se los voy a leer porque es un poco largo, pero les quiero dar un ejemplo que a mí se me hizo fabuloso, que encontré sobre la increíble historia de la pandemia, perdón, la increíble historia de la epidemia de risa en Tanganica que hizo reír a todos por más de año y medio. Año y medio, gente, año y medio, imagínense lo que es en una localidad que fue en Tanganica, año y medio, que porque alguien se empezó a reír, de repente todo el mundo se estaba riendo. Y justo lo que tenemos que ir pensando es, ¿qué es lo que hace que tengamos este tipo de conductas en donde si alguien se ríe nos reímos todos? Por acá nos dice Nela Domínguez, como en los conciertos, cuando vi a Magneto, a Michael Jackson o a Menudo, lloré como la gente loca que estaba a mi lado y me dijeron que eso era histeria colectiva. Sí, sí pasa. Y es algo que uno dice, pero no lo quiero hacer, pero ya estoy metida en esto. A mí me pasó en esto, Nela, que dices, a mí me pasó con el concierto de Coldplay. Y de repente el concierto de Coldplay, que fue fabuloso y demás, lanzan unos papelitos en forma de mariposas de colores y entonces había mariposas y la canción maravillosa y entonces claro que entras en la misma dinámica y pasó lo mismo. Te entiendo perfecto, Nela, porque entonces yo me puse igual a llorar y a sentir muchísima histeria y sí, es histeria colectiva, pero ¿qué es lo que hace que nos sumemos a ese aspecto colectivo? Eso es lo que más importa, porque así como nos podemos ir a la euforia, a la diversión y demás, nos podemos ir al enojo, al miedo, a la tristeza, a la desesperanza, nos podemos ir a este otro tipo de emociones que en este momento no nos ayudan. Quienes ya me conocen saben que no necesariamente yo hablo de temas esotéricos, ni de temas de energía, ni vamos a vibrar alto y estas cosas, pero en este caso en especial sí tengo que decirlo, porque tú decides qué tipo de emociones vas a transmitirle a los demás y qué quieres que se contagien de ti y hasta dónde esas emociones que están en tu entorno te terminan contagiando y cómo puedes hacer algo al respecto. Ahí me quiero centrar. Pero para poder llegar a esto, entonces les voy a contar esta experiencia, esta anécdota. Esto sucedió y está registrado, o sea, no es algo que yo me lo estoy sacando de la manga, esto está registrado y bueno, les voy a ir platicando un poquito de la situación. Si no saben dónde está Tanganica, no se preocupen, yo tampoco sabía y ya lo investigué y está en Tanzania. Entonces, resulta que en 1962, en Tanzania, en este lugar, en esta localidad muy pequeña que se llama Tanganica, bueno, pues ocurrió algo extremadamente extraño y fue una epidemia de la risa. Y entonces ahorita que tenemos tan de moda el tema de las epidemias y el contagio y todo esto, ¿cómo es que pudo haber una epidemia de la risa? Bueno, les cuento. Una persona se rió, se fue extendiendo de persona a persona y demoró casi 18 meses en terminar. O sea, ¿se imaginan eso? 18 meses que en una localidad lo que estuvo constante fue la risa. Ahora, recordemos que la risa, si bien es un acto reflejo y que nos ayuda a liberar, cuando ya llegamos a ese tipo de circunstancias puede ser desesperante, puede ser conectar hasta con la ansiedad de, bueno, pero ¿qué nos pasa? ¿Pero por qué nos reímos? ¿Por qué no puedo parar? Y justo gracias a ese evento es que se logró hacer una investigación y empezar a hablar de algo que vamos a ver más adelante, pero empezaron a hablar de algo bien interesante, que son las células espejo. Y ustedes van a decir, ¿qué demonios es eso? No se preocupen, al rato lo vemos. Pero vámonos a centrar en esto. Bueno, pues resulta que el 30 de enero de 1962, en Tanganica, allá en Tanzania, ocurrió un acontecimiento que quedará marcado en la historia. Esto está cañón. Un grupo de niñas en edad escolar comenzó a reír y sus compañeras gradualmente fueron contagiándose con carcajadas que parecían no detenerse. Por lo que la escuela chéquense esto, la escuela se vio obligada a cerrar tras 2 semanas de epidemia de risa.
¿ok? Cada que se veían, se reían y se reían, y entonces eso a su vez iba haciendo que las familias se rieran. Empezó a contagiarse literalmente la risa. Bueno, el problema, porque sí creo que llegó un punto en donde es un problema, el problema no terminó ahí, ya que otros niños y jóvenes de las escuelas cercanas también se contagiaron. Vayámoslo pensando, ¿por qué no?, en esto que nos dice Nela, como si fuera una histeria colectiva, ¿no? Dice, el problema no terminó ahí. Y entonces, bueno, pues se fue haciendo a otras escuelas y a otros espacios. Pensemos que entonces esta misma generación, gente más o menos de la misma edad, empezó a pasarle esto, ¿ok? Bueno, y la epidemia duró, como les decía, aproximadamente 18 meses y algunas personas no pararon de reír por 6 meses. No significa que lo único que hicieron en su vida fuera reír, pero cuando se acordaban de la experiencia y demás, conectaban con esa risa y con esa misma experiencia. Y eso a su vez se lo contagiaban, por decir así, o se lo transmitían a las personas que estaban cerca. A su vez esas personas pues se reían y demás. Y entonces se hizo tan extenso por 18 meses. Si solo fuese la risa, pues no quedaría más allá de lo gracioso, pero como sabemos, las carcajadas liberan endorfinas. Y eso es algo bien interesante. Pensemos entonces, si ya voy a contagiar algo, ¿qué prefiero? ¿Contagiar drama, dolor, tristeza, enojo, miedo? O en una de esas, contagiar carcajadas y llevar a la gente a que conecte con, pues, segregar más endorfinas. El asunto es que las personas afectadas con tanta endorfina también empezaron a sufrir llanto, dolor de estómago, problemas respiratorios y hasta desmayos. ¿Quiénes de ustedes, díganme por favor, porque a mí sí me pasa, yo soy una vergüenza total cuando de reír se trata? Déjenme les cuento. Ahorita les voy a seguir contando esta anécdota que está muy interesante, lo que pasó en Tanganica, pero déjenme les cuento esto, porque a mí me da muchísima vergüenza, pero así soy y no puedo hacer nada al respecto. Resulta que yo me río y cuando me río, soy de risa fácil. Para empezar, ahí soy de risa fácil. Y cuando me río, suele ser una risa, sí, un poco escandalosa, y como yo de niña tuve asma, normalmente me empiezo a ahogar. Cuando me ahogo por la risa, empiezo a hacer ruidos que a la gente le da mucha risa. Yo me estoy literalmente ahogando, pero a la gente le da risa. Y esa risa, a su vez, hace que me dé risa a mí. Y entonces es la historia de nunca parar. Ha pasado, les cuento rapidísimo, me pasó una vez que estaba en el coche, en el tráfico, muy cerca del Ángel de la Independencia, y estábamos, en el tráfico estábamos mi esposo, un amigo y yo en el coche. Algo dijeron que por supuesto me reí y por supuesto tuve un ataque de risa, porque es muy común que a mí me dé ataques de risa. Me está dando el ataque de risa, empiezo obviamente a hiperventilar, empiezo a respirar mal y a hacer ruidos todavía más ridículos que mi propia risa, empiezo a ser todavía más ridículo con la risa, hasta el punto en donde los coches que estaban al lado y que empezaron a escuchar mi risa se empezaron a reír. Había una parte de mí que decía, yo sé que no se están riendo conmigo porque no tienen ni idea de qué se están riendo. Se están riendo de mi risa, por lo que se están burlando. Y entonces me daba más ansiedad, más me reía, más hacía ruidos extraños. Y entonces era una cosa entre coches que pasó. Imagínense, obviamente duró muy poquito. Desafortunadamente nos fuimos a estacionar a un lugar muy cerca del Ángel y muchos de los coches que estaban involucrados en esto también se fueron a estacionar porque había como un evento ahí en Reforma. Y pues eso hizo que todo el mundo fuera muy evidente y todo el mundo se estaba riendo con mi risa y entonces me daba pena y yo me reía y fue así. Esto mismo ocurrió, pero ocurrió, ¿qué les diré? 20 minutos. Y aún así me dolía el estómago, estaba llore y llore de la risa, se me iba el aire y demás. Imagínense esto, si lo hacemos y lo ponemos en ese contexto, en 1962, durante 18 meses de risa. A ver, por acá nos dicen, Nela Domínguez nos dice, es como risa boba. Mi mamá nos separaba a mi hermana y a mí para pararnos de reír porque nomás de vernos nos daba risa. Ya ni sabíamos de qué nos reíamos. Exactamente, ¿no? Muchísimas gracias, Marisuri, te mando un beso. Gracias por conectarte. Nela dice, no creas, me pasa que si veo a alguien reír, yo río. Me da alegría ver la alegría de otros. Y eso tiene que ver con las células espejo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero imagínate si ver reír al otro y la alegría, porque seguramente eres empática, Nela, y ahorita vamos a hablar de la empatía, pero
seguramente eso te da alegría y te conectas con esa emoción. El asunto es que las personas empáticas, así como se pueden conectar con una emoción alta, como sería la alegría, ¿no? La risa y demás, lo mismo sucede con las emociones bajas. Para no decirles negativas, porque yo creo que ninguna emoción es negativa, porque por algo están, pero sí las emociones bajas, como el miedo, como la tristeza, como el enojo. ¿Cuántas veces hemos sabido de estas circunstancias colectivas en donde con que uno se enoje, se empiece a pelear con otro, al ratito ya se hizo una gresca? Y si les preguntas en estas riñas, si les preguntas por qué te peleaste, de verdad no te lo van a saber decir, te van a decir, pues es que me alteré, es que me sentí amenazado y entonces me defendí, pero en el fondo no van a saber qué es lo que pasó, no van a saber qué fue o qué de las emociones detonó esa circunstancia, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces con esta historia tangánica porque está bien interesante. Lo que dicen es que quienes se contagiaron de la epidemia de la risa y sus horribles efectos secundarios, que se repetían por varios meses, no se pasaban todo el día riendo, como les digo, ¿no? Sino que más bien eran ataques cortos que se repetían con cierta frecuencia. Eso hace que entonces tú tengas una vida normal y de repente conectas con esa emoción y vuelves a reír. Pero vamos a quitarle la risa y pensemos que tú estás en un estado más o menos normal, funcional, haciendo tu vida y te conectas con la tristeza de tu vecina o con la tristeza de tu amiga o con la tristeza de tu hermana. Y justo eso también te va a llevar a ese estado de ánimo. Así como te vas a la alegría, también te puedes ir a la tristeza o el enojo o al miedo, como un poco el ejemplo que les contaba de las casas de terror, ¿no? Que también nos conectamos con ese tipo de emociones. A ver, Nela por acá nos dice, pues yo soy abogada, ya con eso sabes cómo estoy trabajando. Me imagino, Nela, me imagino. Estoy aprendiendo a separar las cosas y racionalizar mucho las cosas que no me pertenecen. Así no me deshago el estómago de tantos corajes ajenos, ya sé. Sí, eso justo, yo te entiendo perfecto, Nela, yo soy psicóloga y además, bueno, pues estoy estudiando derecho y entiendo perfecto esta sensación de involucramiento. Y aquí está la clave, el involucramiento. Hay veces que no decidimos cuándo o no involucrarnos y simplemente cuando nos damos cuenta ya estamos metidos en una circunstancia horrible, incómoda muchas veces y que ni siquiera de fondo sabemos por qué, pero nos contagiamos de una, vamos a decirle, energía, de una dinámica, ya sea familiar, ya sea vecinal, ya sea cultural, en una localidad específica, pero al final de cuentas nos pasa eso, nos vamos contagiando de emociones y junto con las emociones nos vamos conectando y nos vamos contactando y nos vamos contagiando de ciertas actitudes. Y son las actitudes en sí mismas las que va a ir dando una y otra vez esos mensajes a las otras personas de cómo deberían de sentirse y por lo tanto cómo deberían de actuar. Entonces, algo que tal vez era un conflicto muy pequeño de muy pocas personas, se empieza a hacer grande, 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 grande. Eso es bien delicado. Ahora, híjole, tengo un helicóptero aquí cerca, ya saben, Promo Estéreo, la gente que nos está escuchando desde radio por internet, yo sigo transmitiendo desde casa, gente, porque yo prefiero estar encerrada, pero bueno, pues eso hace que haya perros, helicópteros, todo tipo de ruidos. Bueno, sigo. La pregunta aquí, en este caso que pasó en Tanganica, es, ¿qué provocó esta epidemia? ¿No? O sea, sí, ya sabemos que fueron unas niñas, pero esto no es un virus, esto no es una bacteria. ¿Cómo es que algo que fue una causa psicológica pudo llegar a afectar a ese nivel a toda una localidad? Es decir, no fue a solo una escuela, el salón de clases, no, fue a toda una localidad. ¿Qué es lo que hubo? Bueno, pues resulta que la epidemia de la risa fue un caso muy singular de histeria colectiva, como bien hemos estado diciendo, o de histeria en masa. Y se cree que miles de personas fueron afectadas. Si bien duró año y medio, más o menos, 18 meses, las personas no pasaron todo el tiempo riendo, sino que fue algo que iba siendo paulatino y que regresaba, iba y venía. Vamos a pensar que fue un síntoma y que el síntoma era la risa, pero ¿qué había de fondo? Seguramente, y hay Freud, ¿no? Diría que, bueno, pues hay una relación entre la risa, el chiste y el inconsciente, porque no es que nos hagamos reír de todo. No, nosotros no juzgamos,
Perdóname, Nela. A ver, Nela nos dice, Ilse Chula, muchísimas gracias, Nela, qué linda. Gracias, gracias. Felicidades por tu tema, muchas gracias. Me meto a juzgado. Ándale, no, pues que te vaya muy bien en juzgado y al rato termines de verlo. Me parece muy bien. Qué bueno, que te vaya muy bien en juzgado, Nela, que disfrutes mucho lo que tengas que hacer ahí y que te vaya súper, súper bien, Nela. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es que entonces la risa, la histeria nos llevó hasta este nivel? Y esa es la parte que creo que es bien interesante irlo comprendiendo. ¿Cómo es que algo psicológico, es decir, algo que está a nivel mental y actitudinal, puede ser una razón para convertirse en algo contagioso? ¿Cómo es que llegamos a eso? ¿No? Bueno, pues este contagio emocional es un fenómeno, se ha visto en diferentes momentos. El más significativo es este de Tanganica. Y hay quienes dicen que seguramente los medios de comunicación y algunas circunstancias lo hicieron como más llamativo de lo que de verdad era, porque resulta que es mucho más común. ¿Cuántas veces? Les voy a dar otro ejemplo, porque también me pasó. En el cine. En esto, cuando uno tiene una risa escandalosa, en este caso como la mía, es muy común que la gente alrededor se ría. Pero les voy a contar el caso contrario. Estaba yo en una película de terror. No me gusta ver películas de terror porque, como les cuento, me asusto muy fácil. El asunto es que estaba yo en una película de terror. La estaba viendo y me asusté, por supuesto me asusté y grité. Y lo que pasó con mi grito es que las personas que estaban adelante seguramente también se asustaron, más por mi grito que por la película, y entonces una chava que estaba ahí empezó a llorar. Y cuando nos dimos cuenta, había varias personas que estaban conectando con lo mismo. O vamos a estas películas de amor o de súper tristeza y de pérdidas y demás, ¿no? Como la de Hachiko, ay, se me fue el nombre, pero es muy guapo este hombre. Pero bueno, ¿no? Hay películas que son súper tristes y entonces automático nos conectamos con la emoción de la película. Con eso que el actor o la actriz está sintiendo, nos resuena en nuestra historia de vida y provoca una emoción. Cuando hablamos de risa, cuando hablamos de tristeza, esa interacción que hay no nada más pasa a partir de ver los rasgos físicos o esto que sucede de la otra persona y las emociones que está dándonos a conocer, sino pasa. Esa relación, de alguna manera, no nada más tiene que ver con ver en el otro y las células espejo, no tiene que ver con el otro ese tipo de emoción, sino además porque esa emoción se conecta con mi propia historia. Si no, no me daría risa y más bien sería algo que puedo hasta repudiar, o no me daría tristeza si es algo que no se conecta con mi sensación de tristeza o de soledad o de abandono. Es decir, hay una cuestión, bien dice por acá Marisuri, a ese efecto se llama sinestesia, sí. Pero más allá de esa parte biológica en donde al ver las expresiones del otro se conectan con las mías y que es algo básicamente a nivel de reflejo, las emociones en sí mismas no son un reflejo. ¿Cómo es que nos podemos entonces contagiar? Tiene que ver con que se conecta algo de su historia o eso que estamos viendo con nuestra propia historia. En la medida, entonces, que tenemos las emociones y nuestro mundo emocional muchísimo más conectado y entendemos qué tipo de emociones estamos viviendo en determinado momento. Hola, Arturo, un beso. Eso mismo, pues lo vamos a poder reflejar en nosotros y va de ida y vuelta. Y entonces se convierte en algo muchísimo más consciente. Esa es la parte que creo que es muchísimo más interesante. Más allá de la parte biológica, en donde sí, las emociones se van a compartir y hay una cuestión hasta de sinapsis, ¿no? Por ejemplo, ahorita no, porque todos traemos el tapabocas y salimos a la calle. Por favor, pónganse el tapabocas siempre. Y va, recuerden, nariz y boca. Aunque diga tapabocas, también incluya la nariz, gente, por favor. Pero bueno, ahorita tal vez con lo del tapabocas no lo podemos ver. Pero piensa tantito antes de todo esto, digamos en el 2019. Cuando tú vas caminando en la calle y alguien te sonríe, ¿qué es lo primero que haces? Es automático y sonríes. Es inmediato y tiene que ver con un reflejo. Este acto reflejo, por ejemplo, también lo podemos ver con la gente que bosteza. Automático alguien bosteza y no hay forma de que uno no bostece. Y se conecta con las células espejo.
Esa es la parte biológica, pero si se fijan ahí como tal, no hay una emoción. Pero ¿qué pasa con la risa? ¿Qué pasa con el llanto? Por ejemplo, en un funeral. Yo recuerdo haber ido a un funeral hace algunos años, fuera de aquí de la Ciudad de México, y en este funeral habían contratado plañideras. Quienes no saben qué son las plañideras, son estas personas que literalmente se les paga y se les contrata para que lloren. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Por supuesto, la persona que había fallecido, yo la quería muchísimo. Era un familiar que quería muchísimo. Y yo no necesitaba que alguien me diera el estímulo de llanto para yo llorar. Yo estaba extremadamente triste. Sin embargo, estar escuchando que alguien atrás de mí estuviera llore y llore y llore, claro que me ponía en un tono muchísimo más nostálgico y muchísimo más triste. De alguna manera se convertía en una especie de detonador para dejar salir la emoción. Eso es algo que pasa. Y hay una parte biológica que vamos a hablar que tiene que ver con la amígdala y demás, pero está este otro lado. Si yo no hubiera estado triste, si esa persona en el fondo me hubiera valido y tal vez era el jefe de mi prima, del hermano, del sobrino, pues voy, me la paso así. Pero seguramente si hubiera estado escuchando ese llanto, lo hubiera conectado con algo de mi propia historia. Esas cosas sí pasan a nivel inconsciente. Y vamos a ponerlo en conflictos de familia, en donde se pelean dos primitos. Y ellos solitos lo van a tener que resolver, ¿no? Pero se meten los papás, las mamás, y entonces se hace algo enorme, entonces ya se pelearon a ese nivel. Y eso, que hubiera durado unos cuantos minutos, el llanto de estos primitos, que hubiera durado muy poco, se hace algo muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque nos altera, porque ver a niños llorar nos altera, automático queremos responder y queremos proteger y queremos hacer muchas cosas y ¡pum!, ¿no? Se va y se va haciendo mucho más grande. A ver, sí se los voy a poner. Por acá Tony Saga nos dice, las plañideras y el rebozo se venden por separado. Muy bien. Exactamente. Por acá, por ejemplo, Mariciuru también nos pone, ¿no? Pasa lo mismo en las marchas y en los gritos de consignas. Exactamente. Esto es algo que llama muchísimo la atención. Muchas gracias. Ok. Déjenme, ahí está. Déjenme leo esto. Ok, a ver, se los voy a leer. Angie, muchísimas gracias. Te mando un beso, prima. Dice Ilse, mi mamá está luchando contra el cáncer desde hace 7 años. Siempre ha sido... y siempre la hemos visto muy positiva y haciendo bromas, porque, o sea, tu mamá tiene el mejor carácter del mundo, Angie. Yo pienso que depende mucho del carácter de la gente, pero hace un mes estuvo muy grave en el hospital y se estaba muriendo literal. Pero cuando comenzó a hacer con los doctores bromas, me imagino, ¿no? Ya estaba bien. A lo que voy es que si la persona transmite positivismo, eso se contagia. No igual que la risa, no el llanto, el bostezo. Definitivamente. O sea, y a eso, y muchísimas gracias por ir llegando a esto, prima, porque justo lo que tenemos que ir pensando es qué tipo de emociones o qué tipo de actitud quiero yo contagiarle a la gente y qué tipo de emociones voy a permitir que me contagien y hasta dónde tengo que saber poner límites y barreras para poder interactuar de una manera que no necesariamente me lleve a niveles de histeria o de tristeza colectiva o de miedo colectivo. Esto que sucede en las marchas o que sucede cuando una persona está enferma y entonces se conecta alrededor de la energía de la enfermedad, claro que nos va a bajar a ese nivel. Pero si nosotros y nosotras tomamos la decisión de empezar a tener una actitud distinta, lo que vamos a compartir y lo que vamos a recibir también va a ser distinto. Me voy a regresar un poco a esta experiencia de lo que pasó en Tanganica porque creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues las emociones, como hemos visto y lo hemos estado platicando aquí, pues se conectan, se contagian y es algo que de alguna manera nos impacta, ¿no? Se ha encontrado en el razonamiento consciente, el análisis y la imaginación contribuyen a este fenómeno. Justo en la medida que yo veo al otro que se conecta con X parte de su historia, la voy a conectar con la mía. Y el contagio emocional es importante para las relaciones personales porque fomenta la sincronía emocional entre las personas. Y hay una definición, híjole, no sé si voy a poder decir el nombre de este científico, pero hay una definición por parte de Schoenwolf
que es un proceso en el que una persona o grupo influye en las emociones o el comportamiento de otra persona o grupo a través de la inducción consciente o inconsciente de los estados emocionales y actitudes conductuales. El comportamiento se ha encontrado en humanos, en primates y en perros. Yo diría que prácticamente, pero bueno, no soy especialista en veterinaria ni en etología, pero yo creo que eso es algo que va a hacer prácticamente en cualquier animal, racional o no racional, creo que eso es algo que va a pasar. Hay dos tipos de contagios, el contagio emocional implícito y el contagio emocional explícito. Les voy a platicar un poco más del contagio emocional explícito, porque aquí entra la razón, entra la conciencia y entra la voluntad. En el implícito puede ser como esto, nos conectamos a partir de la risa, nos conectamos a partir del bostezo, o sea, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos o hijas adolescentes, ay, ya me contagiaste tu flojera? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿No? Eso es algo muy común, pero eso es algo, digamos, a nivel implícito. Tiene que ver con el lenguaje corporal, tiene que ver con las facciones, las reacciones en el momento y nos provocan una reacción en inmediato. Y es algo que pasa, pero a nivel del contagio emocional explícito es algo muchísimo más consciente. Hay cierta literatura, sobre todo de la psicología organizacional, es decir, la psicología relacionada a lo laboral, ¿no? Que hablan de que hay un creciente cuerpo de investigación dedicada al trabajo emocional y cómo cuántas veces cuando estamos en el trabajo y tenemos al que dice, ay, no, es que el jefe nunca hace todo, siempre nos dice qué tenemos que hacer, pero el jefe nunca lo hace. Y cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos a 4 o 5 que también están hablando pestes del jefe que tal vez antes no lo hubieran hecho. Y se contagia el ánimo, se contagia la actitud, se contagia la voluntad, se contagia ese espíritu, ¿no? Se contagia y es algo que llama mucho la atención y eso lo podemos ver, por ejemplo, en conflictos vecinales, ¿no? Cuando uno empieza a ser como el portavoz del malestar del grupo, aunque al principio el grupo no lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho consciente, terminan siendo parte de ese tipo de dinámica, ¿no? Y entonces alguien más se convierte en chivo expiatorio. Eso es algo muy común. En los grupos, normalmente eso va a pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa en una familia cuando alguien está enojado? Llega el hijo adolescente o el hijo joven después de la escuela, de un día pésimo en la universidad, llega a casa y llega del peor humor. Aunque los demás hayan estado tranquilos y relajados y teniendo un buen día, el que alguien llegue y azote puerta y diga es que no es posible y además el tráfico, llegué tarde y no he comido y aparte el maestro ya me trae entre ceja y no me soporta. No hay forma que el resto de la familia de alguna manera no entre al quite y se ponga en la misma sintonía, porque es un reflejo. El asunto es que si hacemos esto consciente, aunque sea uno de ese grupo, tendría que decir, bueno, creo que tuviste un mal día, se vale, desahógate, estamos contigo, te escuchamos, sí, qué pésimo, pero no necesariamente significa que le tenga que entrar y decir, sí, porque tu maestro es el peor y entonces, ¿sabes qué? En este momento le voy a mandar un mensaje a tu director de carrera y le voy a decir que ese maestro es un porque entonces alimentamos eso. Algo que por acá dice Arturo, y tiene toda la razón, es desarmoniza. Exactamente. Entonces siempre hay alguien que desarmoniza al grupo. Eso es bien interesante, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bueno que ya se conectaron. Huguito, Musel, Isa, gracias por estar conectándose. Ya saben que yo soy muy feliz de que estén aquí. Y bueno, entonces tenemos que ir pensando cómo es que estas cosas que nos desarmonizan, esto que de alguna manera nos contagian o contagiamos respecto a las emociones, ¿cuál es la parte? Y vámonos primero a la parte biológica, porque es real, porque hay una parte dentro de nuestro cerebro que es la amígdala, que es un área que se conecta desde la empatía. Digamos que hay personas que tienen la amígdala más desarrollada y al tener la amígdala más desarrollada es mucho más fácil que seamos empáticos o empáticas. Las personas que tienen la amígdala menos desarrollada va a ser gente que no necesariamente se va a conectar con las necesidades afectivas de otras personas. No significa que sea malo, no estamos hablando de psicopatologías graves, pero sí estamos hablando de que eso a nivel orgánico ya es algo que traemos de origen. A ver, por acá Eri
nos dice, hola Ilse, fíjate que hace unos meses ha pasado que mi esposo a veces tiene dolor de cabeza y se siente muy aturdido. O sea que me imagino que va a estar muy estresado. Y en los últimos meses también yo he sentido esa sensación de aturdimiento. Yo ya me hice estudios y salió todo bien. Ahora él se acaba de hacer estudios, estamos checando que tenga bien la presión. ¿Crees que este tipo de malestar físico se contagie? Yo creo que sí. Hay una parte, yo creo, por lo que leo, obviamente no lo sé bien, creo que hay mucho estrés. Y el estrés, al ser una suma de síntomas, como hemos hablado otras veces, que nos llevan a estar alterados, irritables, que nos duela la cabeza, hacemos que el entorno sienta más o menos similar. ¿Por qué? Porque esa persona que es como el foco, digamos, todo el tiempo va a decir, me duele la cabeza, me duele el cuello, seguramente estoy enfermo, es que tengo algo. Y como además ahorita tenemos el tema de estar hipersensibles e hiperalertas al tema de salud, pues entonces automático nos conecta, y por eso es importante este tema de la empatía, nos conecta con esa parte de nuestra historia, nuestro propio miedo a enfermarnos, y desde ahí es el, híjole, y si yo tengo algo, y si está pasando, y si no sé qué. Muchas veces eso tiene más que ver con una cuestión emocional que algo orgánico. Ojalá los estudios de tu esposo salgan bien, Eri, y que estemos pensando en una cuestión de estrés, porque el estrés sí definitivamente se contagia, es algo aprendido, pues no es que se contagie de si yo estoy estresada y estornudo, le pasé el estrés a mi pareja, pero sí es algo que se empieza a tratar todo el tiempo en el ánimo de la familia. Por acá nos dice Huguito, yo le pasaba mis dolores de cabeza a mi ex. ¿Tiene que ver con ser hipocondríaco? Sí, pero más bien creo que tiene que ver con la empatía. Y entonces justo a eso quiero llegar. Las neuronas espejo o las células espejo, de alguna manera son responsables de la sintonización intencional con relación a los demás. Cuando alguien bosteza, entonces yo bostezo. Cuando alguien sonríe, entonces yo sonrío. Si alguien tiene una risa extremadamente contagiosa, entonces yo también me voy a reír. Eso, ¿no? Está basado y está centrado en la amígdala. Y la amígdala, pensémosla así, es el órgano de la empatía. Es el órgano que tiene esta sensibilidad de ver en el otro eso que le pasa y poder no nada más decir, ah, está triste, ah, está enojado, híjole, ¿qué hago? Además, ¿no? Resulta que me pongo en su misma sintonía, esto que decía Marisuri hace rato, ¿no? La sincronización de alguna forma nos pone en la misma sintonía para no estar todos desfasados. Eso, cuando hablas en pareja, sobre todo, y esa es la parte bien interesante. ¿Cuántos de ustedes? Algún día les voy a poner foto de mi esposo, quienes no lo conocen, pero déjenme decirles que algo que pasa es que mi esposo y yo cada día nos parecemos más. Es más, nos han dicho que si somos hermanos, porque empieza a haber esta sincronización. Cuando hay parejas, y sobre todo parejas que llevan ya una buena cantidad de tiempo, es muy común que este nivel de empatía se conectan a través de las amígdalas y empiezan a tener actitudes muy similares. ¿Cuántas veces, no? Ya terminamos de decir la palabra del otro, ¿no? Si está la frase, perdón, terminamos la frase del otro o empezamos a hacer este tipo de cosas porque tiene que ver con una especie de simbiosis. Hay simbiosis saludable. Hola, Jennifer. Hay simbiosis saludable y hay simbiosis no tan saludable. ¿Ok? Cuando esta simbiosis tiene que ver con resolver problemas y ya saber que confiar que el otro va a hacer cierta parte de su chamba para resolver un problema y somos equipo, pues está muy bien. Pero cuando, no sé si les pasa, a mí me ha pasado. Yo me meto a bañar, me arreglo y mientras mi esposo se arregla, exactamente Jennifer, se arregla y de repente cuando ya los dos salimos, estamos con el mismo color de ropa. Y es muy molesto. A mí no me gusta eso, la verdad, porque entonces sí siento que somos como los hermanos, estos gemelos de Alicia en el País de las Maravillas. Y nos vemos igualitos y no me gusta. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, Jennifer, exactamente. Esto tiene que ver con las neuronas espejo. Llega un punto, sobre todo en la pareja, que hacemos este tipo de cosas. Y si no en la pareja, en la familia, que nos simbiotizamos tanto que empezamos a sentir lo que sienten los otros. Por ejemplo, lo que le pasa a gemelos o a cuates. Es muy común, pero no tiene que ver tanto con una cuestión de larga distancia o de telequinesis o estas cosas, ¿no? Sino tiene que ver con que las amígdalas seguramente están muy desarrolladas y se conectan desde la empatía con la otra persona. A ver, por acá Norma nos dice, en mi casa estamos de duelo, lo lamento mucho, Norma.
Y la actitud de mi familia me ha ayudado a sanar de manera positiva. Yo pensé que sería más fuerte para mí, pero sí la actitud me contagia positivamente, definitivamente. Sí, ya sé eso, Tweedledee y Tweedledum, así somos José y yo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Norma, por compartir esto, porque sí, claro que el entorno, si es un entorno, vamos a pensarlo así, este otro lado amable del contagio, si es un entorno que se contiene, que es receptor, que es empático, que es sensible, lo que va a hacer es acoger a la persona que está pasando por un mal momento y le va a empezar a cambiar un poco el estado de ánimo. No a borrárselo, no a negarlo, sino a decir, entiendo por lo que estás pasando y nosotros estamos aquí para ser tu fortaleza y ¡pum! Contiene. Es importante que cuando estamos pasando por algún evento de reto o de tristeza, como puede ser el duelo, ¿no? O de desconcierto, por ejemplo, o si estamos cercanos tal vez a un diagnóstico de COVID, lo que importa es esa persona que está en este momento mucho más alterada porque lo que conecta es miedo. En lugar de nosotros sumarnos al miedo desde esta parte del contagio emocional implícito, no consciente, lo que tenemos que hacer es entender, sé que tienes miedo, sé que estás angustiada, sé que no le estás pasando bien, y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En lugar de sumarme a tu angustia y a tu estrés, tengo que bajarlo un poquito. Y entonces ser la parte consciente, ser la parte más madura, ser la parte racional, ser la parte tal vez hasta proactiva, ¿no? Y contenedora, es decir, respetar las emociones del otro, saber que está angustiado y entonces ser empático. Ahora, si tu amígdala no está tan desarrollada y la empatía no te es tan sencilla, hay algo que puedes hacer y con esto vamos a ir cerrando el tema. Hay algo que puedes hacer que creo que es muy importante. Si no se te da, ¿no? Esto de decir, híjole, esto que siento, no, pues sí es miedo. Y lo que yo interpreto es, ay, qué histeria, por Dios, bájale 3 rayitas, ¿no? Y no conecto con la emoción. Bueno, entonces algo que sí puedes hacer, ¿no? Es empezar a desarrollar la empatía cognitiva. Así como hablábamos la semana pasada de cómo ir bajando las quejas, ¿no? Y empezar a hacerlo consciente de cuándo sí quejarme, cuándo no y cuándo más bien tengo que proponer una solución. Bueno, pues la empatía cognitiva de alguna manera nos va a ayudar. Y se trata de desarrollar lo que llamamos empatía cognitiva y este término se refiere a la empatía que nos permite reconocer, comprender y valorar lo que le pasa al otro. Tal vez yo siento que eso que vive la otra se llama estrés y histeria y ya que desesperación. Pero como no sé y lo que tal vez yo interpreto es saber que no tengo toda la información a la mano y que lo que tengo que hacer es preguntar y decir, ¿qué estás sintiendo? No, es que yo pienso que entonces, no sé, no, eso es que estás pensando, ¿qué estás sintiendo? Lo que sientes es miedo, es angustia y miedo a qué. Y si no sabes a qué tienes miedo, no te preocupes, yo sé que tienes miedo y juntos vamos a salir de esto y vamos a estar bien, pero no desde desacreditar las emociones del otro, es bien común, sobre todo en pareja o papás contra hijos, es bien común que digamos, ay, qué exagerado, pero vas a estar bien, hombre, no más es ahorita, pero no es para tanto, ¿no? No, es decir, entiendo que tienes miedo, yo no conecto con tu miedo, pero sé que lo tienes y entonces preguntar, y aquí empieza la empatía cognitiva, es decir, la empatía consciente. Entonces preguntar, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque muchas veces queremos ayudar, ¿no? Pero no necesariamente eso que queremos ayudar es como le va a ayudar a la persona. Entonces, mejor pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Entonces, si lo ven, este contagio que era desde la histeria que empezamos a hablar, exactamente hubo, y esto sí lo vamos a poner, no demeritar el sufrimiento del otro, nunca, nunca. ¿No? Es empezar definitivamente a trabajar nuestras propias emociones y decir, si yo tengo miedo, la otra persona puede tener miedo, si yo tengo angustia, la otra persona puede tener angustia, si yo tengo alegría, si tengo paz, si tengo tranquilidad, si tengo felicidad, si conecto con la calidez de lo que me está pasando, también la otra persona. Y entonces, si la otra persona está pasando por un mal momento, en lugar de rechazar para que no nos contagien sus emociones,
hazte un poquito para atrás, pon distancia, pero usa la empatía a tu favor. Y entonces es, ¿qué puedo hacer para mejorar tu situación? Y pregúntalo, ¿qué necesitas que yo haga? ¿No? Así como la semana pasada, y esto creo que nos va a ayudar mucho, y eso ayuda sobre todo a la empatía, así como la semana pasada, el ejercicio que dejamos era que por 1 hora al día durante esta semana no íbamos a quejarnos. Bueno, esta semana lo que me gustaría pedirles, ¿no? Es conecta con la gratitud. Escribe, y lo vimos también la semana pasada, pero nunca me voy a cansar de decirlo. Conecta con la gratitud y conecta con qué sí tengo. Ok, la estoy pasando mal, estoy siendo tóxica con mi familia, estoy desarmonizando a mi edificio. Ok, no estoy conforme, no estoy contenta con lo que me está pasando. Está bien. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, pues voltear a decir que sí tengo. Sí tengo salud, sí tengo paz, tengo familia, tengo trabajo, tengo comida en el refri, ¿no? Tengo un techo, aunque no sé si mañana lo tengo, voy a poder pagar la renta, hoy lo tengo. No futures, no empieces a hacerte escenarios fatídicos a futuro. Piensa en el aquí y ahora. Y hoy tienes esto que te tienes a ti y que tienes a tu gente. Y lo mejor que podemos hacer es trabajar en esa empatía consciente para que las cosas y las emociones que no nos pertenecen y no nos tocan de las otras personas no las demeritemos, no las hagamos menos, pero que tampoco nos enganchemos con ella. ¿Ok? A diferencia de lo que sucede con los virus y con los bichos y demás, que pues usando el cubreboca, lavándonos las manos y teniendo la sana distancia sería más que suficiente, aquí la sana distancia tiene que ver con mis emociones y saber que eso que vive la otra persona no la tengo por qué vivir yo, pero eso no significa que no sea importante lo que mi pareja o mi familia vive. ¿Ok? Bueno, pues ya acabamos esta sesión de tu consultorio, ya se nos fue el mes, la próxima semana ya estaremos en noviembre, qué rápido, qué velocidad y ya estamos muy, muy cerca de empezar obviamente con temas relacionados a propósitos, a metas y sobre todo en este momento que parecería que nuestras metas del 2020 se pusieron en pausa, pero la meta más importante la tenemos que es estar con vida. Así que les mando un beso, un abrazo, ya iremos platicando esos temas. En noviembre recuerden que tiene mucho que ver y va a haber mucha chamba relacionada a, el trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres por el 25 de noviembre, así que iremos trabajando mucho en eso para ir hablando de esos temas y ya después estaremos hablando de otros. Pero muchísimas gracias Norma, Huguito, Isa, Arturo, todos los que se conectaron, les mando un beso, los quiero mucho, espero que estén bien, que tengan salud y que tengamos todas las posibilidades de pasar y de terminar este año de la mejor manera. Y bueno, pues les mando, déjenme, antes de cualquier cosa, ya sé que seguramente en cabina mi querido productor Marcos ha de estar un poco angustiado, no te preocupes, no te preocupes, ya voy de salida, te lo prometo, pero no quiero pasar la oportunidad de decir, voten por tu consultorio, hay una encuesta, porque vienen los premios Prometeos 2020, hay una encuesta en la página de Promo Estéreo, por favor, por favor, por favor, métanse, ahí viene una encuesta, es una liga, denle a la liga, pongan su correo y empiecen a votar, y sobre todo en la categoría de equilibrio emocional, por favor, voten por tu consultorio, porque quiero ganar algo en esta vida, porque lo único que he ganado son kilos y arrugas. Entonces, por favor, ayúdenme a eso. Y bueno, pues escucha el programa en vivo, ya sabes, desde mixler.com, Promo Estéreo. Y en caso de que quieras escuchar los demás programas más antiguos, pues te puedes ir, por supuesto, a podcastpromoestereo.com, buscas tu consultorio y ahí está. Así que voten, 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 por favor. Voten, voten. Es muy importante que voten para, pues para que, ¿no? Podamos de alguna manera ganar, porque me gustaría ganar algo más allá de kilos. Les agradezco mucho. Gracias, Marcos, a mi productor, por supuesto, a todo el equipo de Promo Estéreo. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana, miércoles 11 de la mañana, con algún otro tema que sea de su interés. Les mando un beso, se les quiere mucho. Cuídense. Adiós. Listo. Muchas gracias a quienes se conectaron. Si les gustó esto, por favor, compártanlo, que le llegue a más personas. Por favor, vota por tu consultorio en la encuesta en Promo Estéreo. Y bueno, pues estaremos ahí
pues interactuando y pasándola bien. Recordemos que tenemos esta vida. Así que seamos felices, conectemos con el agradecimiento, conectemos con la empatía, conectemos con nuestra gente, pero no dejemos de ser nosotras y nosotros mismos. Les mando un beso, se les quiere. Gracias, Mitch. Gracias a todos los que se conectaron. Se les quiere mucho. Cuídense mucho. Un beso. Adiós.